La tragedia de Estela Romero, Tlaxcala, 1871. La novia encerrada tras la ceremonia. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. La tragedia de Estela Romero, Tlaxcala, 1871, la novia encerrada tras la ceremonia. Capítulo 1. El silencio detrás de la puerta. En una hacienda pulquera en las afueras de Tlaxcala, en la madrugada del 17 de junio de 1871, una familia entera esperaba frente a una puerta de madera maciza que permanecía cerrada desde la noche anterior, cerrada con llave desde el interior, silenciosa como tumba, a pesar de que detrás de ella debería estar una novia recién casada, descansando en su primera noche matrimonial. Don Sebastián Romero, padre de la novia, había golpeado la puerta suavemente al principio, luego con más insistencia. «Estela, hija, es hora de levantarse. La familia quiere despedirse antes de que partan en su viaje». Pero no hubo respuesta. Solo silencio absoluto, denso, perturbador. Tal vez están durmiendo profundamente. Doña Inés, madre de Estela, había sugerido con voz que intentaba sonar tranquilizadora, pero que llevaba temblor de ansiedad creciente. Fue noche larga con la celebración, pero había algo en la calidad del silencio que inquietaba profundamente a don Sebastián. No era el silencio de personas durmiendo, con respiraciones suaves y movimientos ocasionales. Era silencio completo, vacío, como si la habitación estuviera deshabitada o peor, como si contuviera solo muerte. El novio, don Fernando Mendoza, había dejado la habitación aproximadamente a las 2 de la madrugada, según había visto el sirviente que trabajaba como vigilante nocturno de la hacienda. Fernando había salido, había cerrado la puerta detrás de él y había dicho al sirviente: «Mi esposa está descansando. No debe ser molestada bajo ninguna circunstancia hasta que yo regrese». Y entonces había desaparecido en la noche, montando su caballo hacia dirección desconocida. Ahora eran las 7 de la mañana. Fernando no había regresado, y Estela no respondía a los golpes cada vez más desesperados en su puerta. «Necesitamos romper esta puerta», don Sebastián finalmente había declarado, su voz temblando con miedo que ya no podía suprimir. «Algo está terriblemente mal». 2 sirvientes fueron convocados con herramientas, y mientras trabajaban para forzar la puerta, rompiendo la cerradura que había sido engrasada y reforzada recientemente como preparación para la noche de bodas, la familia esperaba con terror creciente. Cuando la puerta finalmente cedió, cuando se abrió revelando el interior del cuarto nupcial que había sido preparado tan cuidadosamente apenas 24 horas antes, lo que encontraron confirmaría los peores temores de la familia y comenzaría una de las investigaciones de asesinato más extrañas y perturbadoras en la historia de Tlaxcala. Estela Romero estaba en la cama, vestida todavía en su camisón de novia blanco, sus ojos cerrados como si durmiera, su rostro pálido como cera. Pero no estaba durmiendo, estaba muerta, había estado muerta durante horas, su cuerpo ya frío al tacto cuando doña Inés corrió hacia ella con grito que rompió el silencio de la mañana. Y el cuarto
El cuarto, que había sido cerrado con llave desde dentro según todos habían creído, mostraba señales de algo profundamente perturbador. Las ventanas estaban selladas con tela gruesa que había sido clavada a los marcos desde el exterior antes de la noche de bodas. La chimenea había sido bloqueada con ladrillo y mortero, y en el aire todavía permanecía olor débil pero distintivo de algo químico, algo que no debería estar en cuarto nupcial. Esta es la historia de Estela Romero, quien fue llevada a cuarto que había sido transformado de cámara nupcial en cámara de muerte, quien murió en su primera noche de casada en circunstancias que inicialmente parecían ser misteriosas, pero que investigación revelaría como asesinato meticulosamente planeado. Y es la historia de cómo el cuarto cerrado, que parecía sugerir muerte imposible, eventualmente revelaría todos sus secretos, exponiendo a Novio, que había diseñado la escena específicamente para crear confusión y retrasar descubrimiento, mientras él escapaba con herencia que ahora le pertenecía legalmente como viudo. Para comprender esta historia completa, debemos comenzar no con la muerte, sino con la región donde ocurrió, con la familia cuya hija sería sacrificada, y con el asesino que había pasado meses preparando el escenario perfecto para su crimen. Capítulo 2. Tlaxcala en la República restaurada. El año de 1871 encontró al estado de Tlaxcala en período de transición y recuperación. La República había sido restaurada en 1867 después de la caída del imperio de Maximiliano, y Benito Juárez gobernaba desde Ciudad de México. Pero el país todavía llevaba cicatrices profundas de décadas de conflicto. La guerra de independencia, guerras entre liberales y conservadores, la intervención francesa, años de inestabilidad que habían devastado economía y sociedad. Tlaxcala, el estado más pequeño de México, había sido afectado profundamente por estos conflictos. Pero para 1871 había estabilidad frágil, y la economía local comenzaba a recuperarse lentamente. La capital, también llamada Tlaxcala, tenía aproximadamente 15,000 habitantes. Era ciudad colonial hermosa, con arquitectura que reflejaba siglos de historia, iglesias barrocas, edificios gubernamentales de cantera rosa, casas de familias prominentes con patios interiores y fuentes. La economía tlaxcalteca en 1871 estaba basada principalmente en agricultura y en producción de pulque, bebida fermentada de agave que era consumida ampliamente en México central. Las haciendas pulqueras dominaban el paisaje rural, vastas propiedades donde agave era cultivado, el aguamiel era extraído y el pulque era fermentado y vendido. Estas haciendas eran centros no solo de producción económica, sino también de poder social y político. Los hacendados formaban élite local, familias que habían acumulado tierra y riqueza durante generaciones, que controlaban trabajo de peones mediante sistemas de deuda y que ejercían influencia considerable sobre autoridades locales. La sociedad tlaxcalteca estaba profundamente estratificada. En la cúspide estaban las familias de hacendados. Había clase media pequeña de comerciantes, profesionales y funcionarios gubernamentales, y la mayoría de la población consistía en peones agrícolas, muchos de descendencia indígena, mantenidos en pobreza mediante salarios miserables y deudas que nunca podían pagar. Para las mujeres de familias hacendadas, como Estela Romero, la vida en 1871 estaba definida por restricciones significativas, pero también por ciertos privilegios. Tenían educación básica, típicamente proporcionada por tutores privados o en conventos. Vivían en relativo lujo material, pero tenían poca autonomía personal, particularmente en asuntos de matrimonio.
Los matrimonios en esta clase eran arreglados o al menos fuertemente influenciados por consideraciones familiares, consolidación de propiedades, alianzas políticas, mantenimiento de pureza de linaje. Y una vez casadas, las mujeres existían en estado de subordinación legal casi completa a sus esposos. El sistema legal de la época reflejaba esta subordinación. Una esposa no podía poseer propiedad independientemente de su esposo. No podía trabajar sin su permiso. No podía iniciar acciones legales sin su consentimiento. Y si moría, su propiedad pasaba automáticamente a su esposo como heredero principal. Era este último punto, la herencia automática del esposo, que haría el asesinato de Estela particularmente lucrativo para Fernando Mendoza. Porque si podía asesinarla inmediatamente después del matrimonio, antes de que produjeran herederos que podrían complicar herencia, antes de que surgieran disputas sobre propiedad, heredaría completamente la dote considerable que ella había traído al matrimonio. Y el cuarto cerrado era método perfecto. Crear escena que parecía ser muerte misteriosa, posiblemente natural, posiblemente accidental, cualquier cosa excepto asesinato obvio, dándole tiempo para escapar antes de que la verdad fuera descubierta. Capítulo 3. Estela Romero y la dote fatal. Estela Romero había nacido en el año de 1850 en Tlaxcala. Su padre, don Sebastián Romero, era propietario de hacienda pulquera próspera llamada San Miguel Arcángel, propiedad de 1.200 hectáreas, que producía pulque de calidad reconocida que era vendido en Ciudad de México y regiones circundantes. Era hombre de riqueza considerable, estimada en aproximadamente 150,000 pesos. Su madre, doña Inés, provenía de familia de comerciantes textiles que había hecho fortuna durante período colonial. El matrimonio había unido producción agrícola con capital comercial de manera beneficiosa. Estela era la menor de 3 hijos. Sus hermanos mayores, Roberto y Valentina, tenían 28 y 25 años respectivamente en 1871. Roberto administraba la hacienda con su padre y Valentina estaba casada con hacendado de estado vecino. A sus 21 años, Estela era joven de belleza notable, piel clara, ojos oscuros expresivos, cabello negro abundante, constitución delicada que daba impresión de fragilidad, aunque en realidad tenía salud robusta. Había recibido educación apropiada para mujer de su clase, religión, literatura selecta, francés, música, bordado, administración doméstica. Pero lo que más la definía era su cualidad de bondad genuina. Estela era conocida por su caridad hacia los peones de la hacienda, por su devoción a su familia y por su disposición amable que hacía que todos la que conocían la apreciaran. La dote que don Sebastián había preparado para Estela era extraordinaria incluso para familias de su nivel de riqueza. Incluía efectivo de 30,000 pesos, propiedad urbana en Tlaxcala, valorada en 20,000 pesos, que generaba ingresos de alquiler y participación en la hacienda que equivalía a aproximadamente 1/3 de su valor, otros 50,000 pesos. En total, Estela llevaría al matrimonio dote valorada en 100,000 pesos, fortuna que la hacía uno de los partidos matrimoniales más atractivos en Tlaxcala. Y esta riqueza, que debería haber asegurado su futuro, sería precisamente lo que sellaría su destino. El cortejo de Estela por Fernando Mendoza había comenzado en enero de 1871. Fernando se había presentado como hijo de familia hacendata de Puebla, heredero de propiedad considerable, hombre de 28 años con educación europea, que había regresado a México para establecerse y formar familia. Don Sebastián había investigado los antecedentes de Fernando mediante contactos comerciales en Puebla, y las respuestas habían sido tranquilizadoras. La familia Mendoza existía, poseía hacienda, Fernando era quien afirmaba ser.
Lo que don Sebastián no había descubierto, lo que Fernando había ocultado cuidadosamente, era que la hacienda familiar estaba hipotecada hasta el límite, que la familia enfrentaba ruina financiera inminente y que Fernando desesperadamente necesitaba casarse con heredera rica para salvar la propiedad familiar de embargo. Durante 5 meses, Fernando había cortejado a Estela con paciencia calculada. Había sido cortés, respetuoso, aparentemente devoto. Había traído regalos apropiados. Había conversado inteligentemente sobre literatura y arte, y había expresado afecto genuino que había convencido tanto a Estela como a su familia de que sus intenciones eran honorables. El compromiso había sido formalizado en abril. La boda fue programada para junio, y durante las semanas antes de la ceremonia, Fernando había hecho arreglos meticulosos que parecían ser preparativos matrimoniales normales, pero que en realidad eran preparación para asesinato. Había supervisado personalmente la preparación del cuarto nupcial en la hacienda San Miguel Arcángel, donde la pareja se quedaría después de la ceremonia. Había insistido que las ventanas fueran cubiertas con cortinas pesadas para privacidad. Había solicitado que la chimenea fuera reparada para asegurar que no hubiera corrientes de aire molestas, y había traído varios objetos personales para el cuarto: baúl grande, lámpara especial y frascos que afirmaba contenían perfumes para la noche nupcial. Todo era preparación para transformar el cuarto nupcial en cámara de muerte. Capítulo 4. Fernando Mendoza y su plan asesino. El hombre que se casaría con Estela Romero el 16 de junio de 1871 no era simplemente estafador desesperado buscando salvar fortuna familiar. Era algo mucho más oscuro, asesino calculado que había matado antes y que había refinado su método durante años de práctica cruel. El verdadero Fernando Mendoza, el hijo legítimo de la familia Mendoza de Puebla, había muerto de fiebre tifoidea en España en 1867 mientras estudiaba allí. Su familia, avergonzada y devastada, había mantenido la muerte relativamente discreta, anunciándola solo a círculo inmediato de conocidos. El hombre que había asumido la identidad de Fernando era en realidad Rodrigo Salazar, primo lejano de la familia Mendoza que se parecía lo suficiente al verdadero Fernando que podía pasar por él, particularmente con familias que nunca habían conocido al Fernando original. Rodrigo había nacido en circunstancias mucho más modestas que los Mendoza. Su padre había sido administrador de hacienda que había muerto dejando deudas. Y Rodrigo había crecido con resentimiento amargo hacia familias ricas, que consideraba lo habían tratado con condescendencia. Para sus 20 años había comenzado a cometer fraudes, falsificando documentos, robando de empleadores, asumiendo identidades falsas. Y para sus 25 había cometido su primer asesinato. Una viuda rica en Querétaro a quien había cortejado, casado y matado mediante envenenamiento lento que los médicos habían diagnosticado como enfermedad natural. Había heredado su propiedad modesta, la había vendido y había desaparecido antes de que surgieran preguntas. Y durante los siguientes años había repetido el patrón 2 veces más, cada vez refinando su método, cada vez volviéndose más audaz. El cuarto cerrado era su innovación más reciente, inspirado por historias de misterio que había leído durante su juventud. La idea era crear escena que pareciera imposible. Mujer muerta en cuarto que estaba cerrado desde dentro, sin señales de violencia obvia, sin manera aparente de que asesino hubiera entrado o salido. La realidad, por supuesto, era que el cuarto no estaba realmente cerrado desde dentro en el sentido que sugería. Fernando Rodrigo había diseñado escena cuidadosamente para crear esa impresión mientras mantenía control completo sobre lo que sucedía dentro del cuarto.
El método que planeaba usar para matar a Estela era asfixia mediante gas tóxico. Había traído al cuarto nupcial lámpara especial que había sido modificada para liberar monóxido de carbono cuando era encendida de cierta manera, y había sellado el cuarto, bloqueando ventanas y chimenea, para asegurar que el gas se acumulara en concentración suficientemente alta para ser letal. El plan era simple. Después de consumar el matrimonio, para asegurar que fuera legalmente válido, encendería la lámpara modificada, saldría del cuarto, cerraría la puerta y dejaría que Estela muriera mientras dormía. Para la mañana, cuando su cuerpo fuera descubierto, el gas habría disipado suficientemente que sería difícil de detectar. Y la escena del cuarto cerrado crearía confusión suficiente, retrasaría investigación seria suficientemente, que Fernando tendría tiempo de escapar con la herencia que ahora le pertenecía legalmente como viudo de Estela. Era plan que había funcionado antes, en sus asesinatos anteriores, pero había cometido error crucial en su ejecución esta vez, error que eventualmente lo expondría. Había subestimado la determinación de la familia Romero de descubrir la verdad. Capítulo 5. La ceremonia y los preparativos finales. La boda de Estela y Fernando tuvo lugar en la Catedral de Tlaxcala en la tarde del 16 de junio de 1871. Fue ceremonia elaborada apropiada para unión de dos familias hacendadas, con aproximadamente 200 invitados llenando los bancos de la catedral. Estela se veía hermosa en vestido de satén blanco importado de Francia, con encaje de Bruselas y velo de seda. Sus ojos brillaban con lágrimas de emoción mientras don Sebastián la caminaba por el pasillo. Y Fernando, vestido en traje negro elegante, esperaba en el altar con expresión que aquellos que no lo conocían bien interpretaban como devoción, pero que en realidad era anticipación apenas contenida de la riqueza que pronto sería suya. La ceremonia procedió sin incidente. Los votos fueron intercambiados, los anillos fueron colocados, y el padre Mateo Hernández, quien oficiaba, pronunció las palabras que los unían en matrimonio. Los declaró esposo y esposa ante Dios y esta comunidad. La recepción que siguió en la hacienda San Miguel Arcángel fue celebración elaborada que duró horas. Había música, baile, comida abundante y pulque de la mejor calidad que la hacienda producía. Los invitados celebraron, brindaron por la pareja y expresaron buenos deseos para su futuro juntos. Pero para Estela había momentos durante la celebración cuando sintió inquietud vaga que no podía explicar. Fernando había estado diferente ese día. Su sonrisa no alcanzaba completamente sus ojos. Su atención parecía estar en otra parte, como si estuviera calculando algo en lugar de disfrutar su día de bodas. ¿Estás bien?, Estela le había preguntado durante baile. Perfectamente bien, Fernando había respondido. Solo ansioso por comenzar nuestra vida juntos, por estar finalmente solos. Eran palabras apropiadas para novio ansioso, pero había algo en su tono que había hecho que la inquietud de Estela se profundizara ligeramente, aunque la había suprimido, atribuyéndola a nervios propios sobre la noche que vendría. Aproximadamente a las 10 de la noche, según costumbre, la familia y los invitados comenzaron despedidas formales. Estela y Fernando serían conducidos al cuarto nupcial que había sido preparado en ala especial de la casa principal de la hacienda, y en la mañana partirían en viaje de luna de miel a Puebla. El cuarto nupcial había sido decorado elaboradamente. Había flores frescas en jarrones. Había sábanas de lino fino en la cama. Había muebles nuevos que don Sebastián había comprado específicamente para la ocasión. Y había lámpara grande sobre mesa cerca de la cama, lámpara que Fernando había traído afirmando que era regalo de su familia. Lo que nadie sabía era que esa lámpara había sido modificada cuidadosamente.
Dentro de su base había compartimento oculto que contenía sustancia química que, cuando era calentada por la llama de la lámpara, produciría monóxido de carbono en cantidades que gradualmente llenarían el cuarto sellado. Cuando Estela y Fernando finalmente fueron dejados solos en el cuarto, cuando la puerta fue cerrada y los escucharon alejarse los pasos de la familia, Fernando había actuado su papel de novio devoto perfectamente. Había sido gentil, había conversado tranquilizadoramente, había disipado los nervios de Estela sobre la noche que vendría. Y después de que el matrimonio fue consumado asegurando su validez legal completa, después de que Estela se había dormido exhausta por las emociones del día, Fernando había ejecutado su plan. Había ajustado la lámpara de manera específica que activaba el mecanismo que liberaría el monóxido de carbono. Había verificado que las ventanas estaban completamente selladas con las cortinas gruesas que había hecho instalar. Y había esperado aproximadamente una hora, tiempo suficiente para que el gas comenzara a acumularse en concentraciones peligrosas. Y entonces, a las 2 de la madrugada, había salido silenciosamente del cuarto, había cerrado la puerta detrás de él, y había dado instrucciones al sirviente nocturno que no debía ser molestada. Había montado su caballo y había cabalgado hacia Puebla, planeando regresar en varios días para descubrir la muerte de su esposa y comenzar proceso de reclamar su herencia. Para entonces, esperaba, el gas habría disipado, el cuarto habría sido abierto y ventilado, y sería difícil determinar causa exacta de muerte. Pero no había anticipado que la familia Romero forzaría la puerta tan temprano en la mañana, o que el doctor que examinaría el cuerpo sería lo suficientemente observador para detectar señales de envenenamiento por gas. Capítulo 6. El descubrimiento y las primeras sospechas. Cuando la puerta del cuarto nupcial finalmente cedió bajo esfuerzos de los sirvientes con sus herramientas, cuando don Sebastián y doña Inés corrieron dentro encontrando a su hija muerta en la cama, el horror inicial fue seguido rápidamente por confusión sobre qué exactamente había causado su muerte. Estela parecía estar durmiendo pacíficamente. No había señales de violencia física obvia. No había sangre, no había moretones visibles, no había evidencia de lucha. Su rostro estaba pálido pero sereno, y si no fuera por el hecho de que estaba fría al tacto, que no respondía a los gritos desesperados de su madre, podría haber estado simplemente en sueño profundo. Doctor Alfonso García, médico de la familia Romero, fue convocado inmediatamente, y su examen preliminar del cuerpo reveló detalles que comenzaron a construir imagen perturbadora de lo que había sucedido. Hay coloración rosada en su piel. El doctor había notado, examinando el rostro y las manos de Estela. Particularmente notable alrededor de los labios y en las uñas, es signo característico de envenenamiento por monóxido de carbono. ¿Monóxido de carbono?, don Sebastián había repetido con confusión. ¿De dónde vendría tal cosa? Típicamente de combustión incompleta, el doctor había explicado. De chimeneas bloqueadas, de lámparas defectuosas. ¿Había lámpara encendida en el cuarto? Don Sebastián había mirado alrededor del cuarto, y allí, sobre la mesa, estaba la lámpara que Fernando había traído, su llama extinguida ahora, pero con señales de haber estado encendida recientemente. El doctor había examinado la lámpara cuidadosamente, y cuando había abierto su base, había descubierto el compartimento oculto con residuo de la sustancia química que había sido diseñada para producir monóxido de carbono cuando era calentada. Esta lámpara fue modificada deliberadamente. El doctor había declarado con voz grave, no es defecto, es arma. Era revelación que transformó comprensión de la muerte de Estela de tragedia misteriosa a asesinato premeditado. Y don Sebastián,
comprendiendo inmediatamente las implicaciones, había demandado: «¿Dónde está Fernando?». Nadie lo sabía. Había partido en la madrugada y no había regresado. Y cuando sirvientes fueron enviados a buscar en sus habitaciones, encontraron que había llevado consigo todas sus posesiones valiosas, como si no tuviera intención de regresar. «Asesinó a mi hija», don Sebastián había dicho con voz que temblaba de furia y dolor, «en su noche de bodas, y huyó como cobarde». El comisario de Tlaxcala, don Miguel Sandoval, fue convocado, y cuando llegó, cuando vio el cuarto sellado, la lámpara modificada, el cuerpo de Estela con señales características de envenenamiento por monóxido de carbono, comprendió inmediatamente que estaba enfrentando asesinato elaborado y premeditado. «Necesitamos encontrar a Fernando Mendoza», el comisario había declarado, «e investigar exactamente quién es, porque sospecho que descubriremos que no es quien afirmaba ser». La investigación que siguió revelaría verdad completa sobre Rodrigo Salazar y su historial de asesinatos, sobre cómo había planeado meticulosamente la muerte de Estela y sobre cómo el cuarto cerrado era ilusión cuidadosamente construida, diseñada para ocultar asesinato simple mediante envenenamiento por gas. Capítulo 7. La investigación y la identidad falsa. La investigación del asesinato de Estela comenzó inmediatamente con dos líneas de indagación: determinar exactamente cómo había muerto y descubrir quién era realmente Fernando Mendoza. El doctor García había realizado autopsia más completa y sus hallazgos confirmaron envenenamiento por monóxido de carbono como causa de muerte. Los pulmones de Estela mostraban daño característico. Su sangre, cuando fue analizada mediante pruebas químicas disponibles en la época, mostró niveles anormales de carboxihemoglobina. Murió de asfixia esencialmente, el doctor había explicado. El monóxido de carbono se une a la hemoglobina en la sangre más fuertemente que el oxígeno, privando al cuerpo de oxígeno. Con concentraciones suficientemente altas en espacio sellado como ese cuarto, la muerte habría ocurrido en 2 a 3 horas. La lámpara modificada fue examinada por expertos en química de Universidad de Puebla y confirmaron que contenía mecanismo ingenioso. Cuando la llama calentaba la base a temperatura específica, sustancia química en el compartimento oculto descomponía, liberando monóxido de carbono gradualmente. «Es dispositivo de asesinato sofisticado», uno de los químicos había declarado. «Requiere conocimiento considerable de química y mecánica. No es algo que persona ordinaria podría construir». Mientras tanto, la investigación de la identidad de Fernando había comenzado con telegrama a familia Mendoza en Puebla, y la respuesta había sido devastadora. Fernando Mendoza, nuestro hijo, murió en España en 1867. Fue enterrado allí. Hombre usando su nombre en Tlaxcala es impostor. Era revelación que explicaba mucho. El Fernando que había cortejado a Estela no era heredero de familia hacendada, sino estafador usando identidad robada. Y si había mentido sobre su identidad, probablemente había mentido sobre todo. Investigación más profunda, mediante contactos con autoridades en otras ciudades, reveló patrón perturbador, de Querétaro. Hombre coincidiendo con descripción estuvo aquí en 1868 usando nombre Ricardo Salinas. Se casó con viuda rica. Ella murió misteriosamente. Él heredó y desapareció. De Guanajuato. Caso similar en 1869. Hombre llamado Roberto Sánchez casó con heredera. Ella murió, él desapareció con herencia. De San Luis Potosí. 1870. Rodrigo Salazar casó con mujer de medios. Ella murió súbitamente. Él huyó. Era patrón claro, mismo hombre, nombres diferentes, mismo método.
Cortejo, matrimonio, asesinato, herencia, desaparición. Y ahora Estela era su última víctima. Pero había pista crucial que finalmente revelaría identidad verdadera del asesino. En baúl que había dejado en el cuarto nupcial durante su huida apresurada, investigadores encontraron documentos, cartas de familia Salazar dirigidas a Rodrigo, certificado de bautismo con nombre Rodrigo Salazar, y lo más incriminador, diario que detallaba sus asesinatos anteriores con frialdad que helaba la sangre. Viuda de Querétaro fue fácil. Una entrada decía: envenenamiento lento con arsénico en su té. Médicos atribuyeron a enfermedad natural. Heredé 1,000 pesos. Heredera de Guanajuato requirió más paciencia, otra entrada decía, pero ahogamiento en bañera funcionó perfectamente. Declarado accidente. Heredé 5,000 pesos. Y entrada más reciente, fechada 2 días antes de su boda con Estela. Romero será la más lucrativa, 100,000 pesos. El cuarto sellado con lámpara asegurará muerte sin sospecha inmediata. Seré viudo rico antes de que comprendan qué sucedió. Era confesión escrita de asesinatos múltiples, evidencia que no dejaba duda de culpabilidad de Rodrigo Salazar. Pero todavía necesitaban capturarlo. Capítulo 8. La persecución y la captura. Con identidad verdadera del asesino ahora conocida, con evidencia de múltiples asesinatos anteriores, autoridades de múltiples estados coordinaron esfuerzo para localizar y capturar a Rodrigo Salazar. Órdenes de arresto fueron emitidas. Su descripción fue circulada a estaciones de policía, aduanas y puertos en todo México, y recompensa de 5,000 pesos fue ofrecida por información que llevara a su captura. Durante semanas no hubo señal de Rodrigo. Parecía haber desaparecido completamente, posiblemente habiendo cruzado a Estados Unidos o habiendo adoptado otra identidad en región remota de México. Pero Rodrigo había cometido error crucial. Había intentado vender propiedad urbana que Estela había traído como parte de su dote, propiedad que técnicamente ahora le pertenecía como viudo, pero cuya venta requería documentación que revelaba su ubicación. Había contactado a notario en Puebla ofreciendo vender la propiedad a precio reducido para venta rápida. Y el notario, quien había leído sobre el asesinato en periódicos, había reconocido el nombre de la propiedad y había alertado inmediatamente a autoridades. Rodrigo fue arrestado en Puebla el 20 de agosto de 1871, apenas 2 meses después del asesinato de Estela. Había estado viviendo en hotel modesto bajo nombre falso, esperando que venta de la propiedad le proporcionara fondos para huir del país permanentemente. Cuando fue capturado, había intentado inicialmente negar todo. Soy Fernando Mendoza. Mi esposa murió trágicamente. No soy responsable de accidente con lámpara defectuosa. Pero confrontado con el diario que había dejado atrás, con testimonios de familia Mendoza de que el verdadero Fernando estaba muerto, con evidencia de asesinatos anteriores, su negación había colapsado. Eran solo mujeres ricas que no merecían su fortuna, había dicho finalmente con tono de resentimiento que revelaba su incapacidad de comprender monstruosidad de sus actos. Yo las necesitaba más que ellas, y encontré manera de tomarla. Era confesión parcial que sería expandida durante interrogatorios posteriores, donde Rodrigo, aparentemente orgulloso de su ingenio, había explicado en detalle cómo había planeado cada asesinato, cómo había modificado la lámpara, cómo había sellado el cuarto para asegurar acumulación letal de gas. El cuarto cerrado era obra maestra, había dicho con satisfacción grotesca. Todos pensarían que era misterio imposible, pero era simple: gas tóxico en cuarto sellado. Ella murió mientras dormía, sin dolor, sin sospecha, y yo habría escapado si no hubiera olvidado ese maldito diario.
Era orgullo de artesano en su método asesino, revelación de mente que veía asesinato como desafío intelectual en lugar de crimen moral. Capítulo 9. El juicio del asesino del cuarto cerrado. El juicio de Rodrigo Salazar comenzó en octubre de 1871 en Tlaxcala, y fue sensación que atrajo atención de todo México. Era caso que combinaba elementos que fascinaban al público: asesinato elaborado en noche de bodas, identidad falsa, serie de víctimas anteriores y método de cuarto cerrado que parecía salido de novela de misterio. La evidencia presentada fue abrumadora. El diario de Rodrigo proporcionaba confesión escrita de múltiples asesinatos. La lámpara modificada demostraba premeditación y conocimiento técnico. El testimonio del doctor García establecía causa de muerte, y testimonios de autoridades de otras ciudades confirmaban patrón de comportamiento durante años. Don Sebastián testificó sobre el cortejo, sobre cómo Rodrigo había ganado confianza de la familia mediante mentiras elaboradas, sobre cómo había supervisado personalmente preparación del cuarto nupcial, de maneras que ahora se comprendían como preparación para asesinato. Sellé las ventanas yo mismo, un carpintero de la hacienda había testificado, porque don Fernando insistió que debían estar completamente cubiertas para privacidad. No comprendí que estaba ayudándolo a crear cámara de muerte. Doña Inés, con voz quebrada de dolor que nunca disminuiría, había testificado sobre los últimos momentos que había visto a su hija viva, sobre cómo Estela había estado hermosa y feliz en su día de bodas, sin saber que estaba caminando hacia su muerte. Mi hija confiaba en él, había dicho. Creía que la amaba, y él la asesinó en la noche que debería haber sido el comienzo de su vida matrimonial. La defensa de Rodrigo fue patética. Su abogado intentó argumentar que las muertes anteriores no podían ser probadas definitivamente como asesinatos, que la muerte de Estela podría haber sido accidente con lámpara defectuosa. Pero el diario, la modificación deliberada de la lámpara, el sellado del cuarto, todo demostraba premeditación clara. Cuando Rodrigo fue llamado a testificar en su propia defensa, había usado oportunidad no para expresar remordimiento, sino para quejarse de injusticia de sistema que, según él, permitía a mujeres heredar fortunas que no habían ganado. Eran herederas ociosas, había dicho con desprecio, nacidas en riqueza que no merecían. Yo trabajé, luché, sufrí y simplemente tomé lo que debería haber sido mío por derecho. Era argumento que repugnaba incluso a aquellos en sala del tribunal que podrían haber tenido simpatía por dificultades económicas, porque revelaba que Rodrigo no veía a sus víctimas como seres humanos, sino como recursos que tenía derecho a explotar. El veredicto llegó después de apenas 2 horas de deliberación. Culpable de asesinato premeditado de Estela Romero y de 3 asesinatos adicionales basándose en evidencia del diario y testimonios de otras ciudades. La sentencia fue muerte por fusilamiento. Rodrigo Salazar fue ejecutado en Tlaxcala el 15 de enero de 1872. Sus últimas palabras fueron: el sistema que permite a algunas personas nacer en riqueza mientras otros mueren en pobreza es el verdadero asesino. Yo solo equilibré las escalas. Eran palabras que intentaban transformar sus crímenes egoístas en acto de justicia social, que revelaban su narcisismo hasta el final. Epílogo. El legado del cuarto cerrado. El caso de Estela Romero dejó cicatriz profunda en Tlaxcala y llevó a cambios significativos en cómo los matrimonios y las herencias eran manejados. Nuevas regulaciones requerían verificación más cuidadosa de identidades de pretendientes, particularmente aquellos de otras regiones.
Las familias comenzaron a contratar investigadores privados para verificar antecedentes antes de permitir compromisos. Y había mayor conciencia de que apariencia de respetabilidad podía ocultar intenciones criminales. El cuarto cerrado, donde Estela había muerto, fue sellado permanentemente. Don Sebastián nunca pudo soportar entrar en esa parte de la hacienda de nuevo. Y eventualmente el ala completa fue demolida, reemplazada por jardín memorial dedicado a Estela. La lámpara asesina fue preservada como evidencia y eventualmente donada a Museo Histórico de Tlaxcala, donde permanece en exhibición con placa que lee: Instrumento de muerte, lámpara modificada usada por Rodrigo Salazar para asesinar a Estela Romero y posiblemente otras víctimas. Recordatorio de que ingenio puede ser pervertido en servicio del mal. Don Sebastián y doña Inés nunca se recuperaron completamente de la pérdida de su hija. Don Sebastián murió en 1876 y familia dijo que murió de corazón roto. Doña Inés vivió otros 20 años, pero pasó resto de su vida vestida de luto. Los hermanos de Estela, Roberto y Valentina, establecieron fondo en su memoria que proporcionaba dotes para mujeres jóvenes de familias trabajadoras, asegurando que pudieran casarse sin depender completamente de riqueza de pretendientes potencialmente peligrosos. El caso también inspiró literatura. Varios autores mexicanos escribieron novelas basadas en el asesinato del Cuarto Cerrado, aunque cambiando nombres y detalles. Y el caso fue estudiado por criminólogos tempranos como ejemplo de cómo asesinos seriales operan, cómo perfeccionan sus métodos durante víctimas múltiples. La tumba de Estela en cementerio de Tlaxcala lleva inscripción elegida por su familia: Estela Romero, 1850-1871. Asesinada en su noche de bodas por hombre que fingió amarla. Que su memoria nos enseñe que riqueza puede atraer depredadores, que apariencias pueden engañar y que debemos proteger a los vulnerables de aquellos que los verían como presas. Y el diario de Rodrigo Salazar, ese registro escalofriante de múltiples asesinatos, fue preservado en archivos criminales como recordatorio de cómo mente asesina funciona, cómo racionaliza crímenes atroces y cómo orgullo puede llevar a descuido que finalmente expone incluso criminales más cuidadosos. Descansa en paz, Estela Romero. Fuiste joven amable y confiada que creyó en el amor de hombre que cortejó. Te casaste con alegría esperando vida feliz. Y fuiste traicionada de manera más horrible, asesinada en tu noche de bodas en cuarto que había sido transformado de cámara nupcial en cámara de muerte. Tu muerte no fue en vano. Expuso a asesino serial que había matado antes y que habría matado de nuevo. Llevó a reformas que protegieron a otras mujeres. Y tu memoria permanece como advertencia de que debemos verificar, cuestionar y nunca confiar ciegamente en apariencias de respetabilidad. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar sobre importancia de verificar identidades y antecedentes, sobre peligros de confiar sin evidencia y sobre cómo codicia puede transformar seres humanos en monstruos, te invito a que dejes un me gusta y te suscribas al canal. Activa las notificaciones. Y te pregunto, ¿cómo podemos proteger mejor a personas vulnerables de depredadores que usan encanto y apariencias para ocultar intenciones criminales? ¿Qué señales deberían alertarnos cuando alguien parece demasiado ansioso por matrimonio rápido con heredera? ¿Y qué nos dice esta historia sobre cómo ingenio técnico puede ser pervertido en servicio del mal? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por escuchar la historia de la boda del Cuarto Cerrado, de la novia que nunca salió viva de su cámara nupcial, asesinada por depredador que había perfeccionado método de muerte que parecía misterioso, pero que era simplemente
asesinato mediante gas en espacio sellado. Que la memoria de Estela nos enseñe vigilancia, verificación y reconocimiento de que riqueza puede atraer a aquellos que verían matrimonio no como unión de amor, sino como oportunidad para asesinato lucrativo. Hasta el próximo caso.